Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a GZ Reviews. En esta ocasión vamos a analizar una Air Fryer, la Cosori en su versión 5,5 litros y Wi-Fi. Tras 6 meses probándola os comentaré qué es lo que más me ha gustado, qué es lo que menos, analizaremos su aplicación, veremos si merece la pena el Wi-Fi y muchas más cosas. También os mostraré algunas de las recetas que he ido haciendo durante estos meses de uso. Lo primero que me ha gustado de esta freidora cuando la vi es su forma. Al ser cuadrada es más fácil de almacenar y además en su cestillo coge más alimentos que en una redonda. Esta sería su parte trasera. Por esas rejillas sale el aire caliente. Recordar no pegarla mucho a ningún objeto. Y esta sería su vista lateral. Esto que os muestro es un asa, y la verdad que si la vamos a agarrar para andar cambiándola de sitio, viene súper bien. Yo, como veis, lo guardo en un mueble separada junto a la termo. Aunque sea un electrodoméstico que ocupa bastante, os recomiendo el tamaño de 5,5 litros, excepto que seáis uno solo. Y sin más dilación, vamos a probarla. Una vez que la enchufamos, suena un pitido y se enciende el botón que veis de encendido. Como veis, tiene otro símbolo que sería cuando recibe la señal del Wi-Fi. Una vez la encendemos, pulsando este botón podemos seleccionar su temperatura. La mínima es 75 grados y la máxima 205. Volviendo a pulsar podemos aumentar el tiempo y disminuirlo. Y estos son los modos preestablecidos: carne, pollo, pescado, gamba, bacon, precalentamiento, mantener caliente la comida, congelados, patatas fritas, verduras, tubérculos, pan y postres. Dentro de cada modo podemos subirlo o bajar la temperatura y el tiempo. Pulsamos este botón y comienza el funcionamiento. Y si lo volvemos a pulsar, pausamos. Pulsando este, la apagamos. Vamos a encenderla ahora y probarla en modo patata frita. Seleccionamos patata frita. Yo, por ejemplo, le bajo un poco la temperatura a 185 grados y le subo un par de minutos. Le damos a play y comienza. Os dejo solo el sonido para que veáis más o menos el sonido que produce. El modo patata, entre otros, tiene una característica. A mitad de su tiempo, la pantalla se ilumina y se produce un pitido indicando shake. Tenemos que extraer el cestillo y agitarlo enérgicamente para que las patatas se muevan, no se peguen y así se fría mejor el producto. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí veis cómo han quedado estas patatas fritas. Voy a daros un par de consejos para que os queden igual de buenas y ricas que me han salido a mí, pero recordad que es muy importante darle a like y suscribiros. Lo primero es cortarlas como veis, de una manera lo más igualada posible. Y una vez puestas en remojo durante un rato, las echamos en el cestillo. Recordar que una materia prima buena es de lo más importante. Esto pasa igual que en una freidora tradicional. Para echar el aceite podéis usar, como yo, un spray de estos que bombeas a mano, un spray de los que venden, o simplemente con una cuchara echar un par de cucharaditas por encima y agitar. Una vez que agitemos en caso de un spray, volvemos a repetir el proceso. Y este sería el spray que yo utilizo. La verdad que su precio es algo elevado, pero en comparación a andar comprando los botes sueltos sale mucho más económico. Desenroscamos por aquí, lo llenamos de aceite hasta la mitad y la propia tapa
subiendo y bajando realiza una presión en el interior, ya vamos notando que cada vez va más recio y una vez va bastante duro ya estaría listo para usar nuestro aceite pulverizado. Y este sería otro artículo casi imprescindible, unas pinzas para mover nuestra comida, darles la vuelta, etc. Si tenéis alguna duda respecto a alguno de los utensilios que enseño, decírmelo en los comentarios. Otro artículo que he visto durante estos 6 meses de uso que es súper útil es este cortador ondulado. Nos viene genial para patatas tipo gajo y algunas verduras, etc. Al cortar la verdura y esas cosas onduladas hace que los alimentos se peguen menos y al tener menos superficie de contacto circule mejor el aire entre ellos, haciendo que queden mucho mejor. Estas patatas gajo, por ejemplo, han sido cortadas con ese utensilio. Ahora os mostraré cómo quedaron. Las voy a comer junto a estos fingers de pollo. La verdad que para cosas empanadas os recomiendo mucho el utilizar un spray para rociar el aceite, ya que se distribuye mucho mejor y comidas como este pollo empanado están buenísimas. Aquí tenéis el resultado final del plato, la verdad que impresionante. Para finalizar el vídeo os enseñaré las cosas que menos me han gustado, analizaremos la aplicación y el wifi y os pondré todas las fotos que he sacado de las comidas durante estos meses. Una de las cosas por que adquirimos una freidora de aire es para comer de manera más saludable, y es por eso que una marca reconocida como esta entiendo que tiene mejores productos, es decir, el teflón y sus materiales siempre tendrán menos efectos tóxicos sobre la comida. Es por eso que yo decidí comprar esta marca. Y como podéis visualizar aquí, en el teflón ya se nota algunas marcas de rozar el cestillo contra el cazo. Como veis, el cestillo también tiene algún signo de desgaste. Después de 6 meses no es que sea excesivo, ni que afecte a su funcionamiento, ya que la comida no se pega, pero es una cosa que visualmente, a mí por lo menos, no me gusta. Pero bueno, dentro de lo malo, si en algún momento consideramos que está en muy mal estado, gracias a Dios tenemos cestillos de recambio. Y ahora veremos lo que es el uso de la aplicación para el modelo Wi-Fi y si merece la pena. Como estáis viendo, podemos acceder a lo que sería todo el recetario en la propia aplicación, buscar por recetas, etc., lo que la hace mucho más cómodo que tener que recurrir al libro en caso de querer mirar algo. Y una vez que seleccionamos una receta, podemos elegir los ajustes, si queremos precalentar, que siempre os lo recomiendo, la temperatura, el tiempo, incluso retrasar la cocción, y seleccionaríamos la hora a la que queremos que empiece. Y ahora, por ejemplo, le damos a cocinar y empezaría. Y esto es como si tuviéramos el display del producto delante. Nos pone el tiempo restante, la temperatura, cuánto tiempo le faltaría, etc. Podemos pausar, dejar de cocinar o lo que queramos. Si volvemos a la pantalla principal y pulsamos empezar a cocinar, es como si encendiéramos la Cosori. Podemos seleccionar los modos preestablecidos, precalentar, la temperatura, el tiempo, etc. Retrasar la cocción o encenderla en ese momento. Algunas personas consideran que la versión con Wi-Fi no es útil, sin embargo yo opino todo lo contrario. Si estás por casa haciendo alguna tarea, trabajando, vas a hacer algún recado o lo que sea, puedes programarla, puedes encenderla, puedes realizar un montón de tareas a distancia, lo que según la persona y el uso que vaya a darle puede ser de mucha utilidad. Otra cosa que me ha gustado mucho de la aplicación es que puedes crear tus propias recetas. Como veis en mis recetas, puedes ir creando tus recetas personalizadas. Un truco que os dejo es crear varios programas para el mismo producto. Por ejemplo, tengo bacalao 1 de 2 y 2 de 2. ¿Para qué es esto? Pues para hacer un primer paso en el que cocinamos el pescado a una temperatura más baja y cuando este programa termine, un programa mucho más corto con una temperatura más alta, ya que en mi caso me gusta más dorado. Entonces le meto un modo a mayor temperatura para finalizar. Así que esta es otra cosa que me gusta mucho de esta versión Wi-Fi, es decir, con esta aplicación creáis una receta, podéis incluso ponerle una foto
poner los pasos a seguir, ingredientes, etc. Y podéis hacer vuestras recetas personalizadas e incluso mejoradas. Tiene un defecto, que no se les puede añadir la función de que te avise para agitar el producto, pero con ese truco que os he enseñado de 1 de 2, 2 de 2, etc., pues creáis una receta para cada paso de esa misma receta y hacéis vosotros de manera manual la función de agitar, incluso con la opción de modificar temperaturas, etc. Incluso podemos activar las notificaciones en la My Banz. Y para finalizar el vídeo, como os comenté, unas fotos de comidas que he realizado durante estos 6 meses. Recordad que es muy importante, si no lo habéis hecho aún, darle like, suscribiros y activar la campanita. Aquí veis unas costillas y una pechuga con verduras, que ahora os enseño cómo quedaron. Aquí veis un salmón con patatas. Si queréis, por ejemplo, hacer un pescado o una carne con patatas y queréis comerlo a la vez, yo lo que hago es, primero hago el pescado, luego hago las patatas y el pescado siempre lo dejo sin terminar de todo. Y luego, mientras sirvo las patatas, le doy un toque rápido de calor al pescado o a la carne para comer todo al mismo tiempo. Aquí veis un muslo de pato con patatas, los fingers de pollo, unas sardinas rebozadas con harina de garbanzo, riquísimas y la verdad que con muy poco olor. Croquetas caseras, huevos con patatas que nunca fallan, unas brochetas de salmón con verduras, tempura de verduras, camembert frito, clásicas alitas de pollo, un tomate con queso mozzarella, unas albóndigas, unas patatas en láminas con pisto, unos filetes de picaña con patatas, una berenjena gratinada con queso. Tener mucho cuidado cuando uséis papel y ponerlo cuando ya está el alimento para que no salga volando. Un bacalao a la brasa, unas patatas cortadas en tacos que también están muy buenas en esta manera, un pescado que en mi zona le llamamos meigas, un calabacín rebozado y gratinado con queso, unos calamares a la romana, una parrillada de verduras y unos tacos de pollo para hacer una ensalada. Y hasta aquí el vídeo, porque no sé a vosotros, pero a mí con tanta comida ya me entraba el hambre. Venga gente, nos vemos en el siguiente vídeo.